Hola niños, ahora vamos a hablar de el bien, el valor y la virtud. Estas son características que obviamente tienen que ver con la ética. Entonces vamos a relacionar las palabras, ¿va? Me voy a basar un poco en la lectura que acaban de hacer sobre el bien y la virtud, ¿de acuerdo? De esta de McIntyre. Entonces, a ver, ser es todo lo que existe. Claro, pero nosotros qué captamos del ser, ¿están de acuerdo? El ser humano como persona somos los únicos que podemos captar la esencia de las cosas, esto quiere decir lo que las cosas son. El animal nada más tiene un conocimiento, una noción sensible de las cosas, las reconoce porque están ahí, porque se tropieza con ellas. Sin embargo, el ser humano captamos lo que las cosas son, los grados de bien. Por ejemplo, yo capto lo que es una silla, lo que la silla es, no tanto porque la silla sea blanca a verde o porque sea de madera, capto el sentido de silla, la esencia de silla. ¿Están de acuerdo? Este es un conocimiento inteligible, solo el ser humano tiene conocimiento inteligible. Es un conocimiento metafísico, más allá de lo que la cosa es. El ser humano es el único que puede estar en el mundo de las ideas, como diría Platón. De ahí nos vamos llevando a que el ser es lo que existe y el ser humano le reconoce en eso que existe grados de bien. Por ejemplo, la basura tiene un grado muy limitado de bien porque existe, pero sin embargo es basura. Ahora, hay personas que le pueden reconocer bienes mayores, por ejemplo, porque hacen composta con ella, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos así llevados a examinar la relación que tiene que ver entre el ser y el bien, ¿de acuerdo? El concepto humano absolutamente primero del concepto de ser, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué es lo bueno, ¿de acuerdo? De aquí vamos a ver los trascendentales. ¿Qué es lo que la cosa es? Es reconocerle que es una, que es buena, por lo menos porque tiene existencia, tiene grados de bien, y por otro lado, tiene grados de belleza. Entonces, yo, ¿qué es lo que considero? Una flor no nada más está en existencia, sino el ser humano, yo le puedo reconocer grados de belleza según esa flor, por ejemplo, es bella. O sea, no es lo mismo una flor rozagante que una flor marchita, por ejemplo. Existe, ambas existen, pero una existe con mayor grado de belleza. ¿Están de acuerdo? Entonces, de ahí vamos a qué es lo bueno, ¿no? Lo verdadero es lo que yo puedo captar inteligiblemente. ¿Qué tanto puedo captar? Eso va a depender incluso de mi madurez intelectual. Un niño capta diferentes grados de bien porque él todavía su inteligencia no está bien desarrollada, no conoce, ¿de acuerdo? Es la capacidad para captar intelectualmente las cosas. Lo bueno es que tanto me perfecciona, vamos a ver que hay un bien moral. El bien es lo que perfecciona. ¿Qué es lo bueno para la violeta africana? Que tenga tierra pero no tanta, que tenga sol pero no tanto, que se le eche agua pero no en las hojitas, eso perfecciona a ese ente según su naturaleza. ¿Qué perfecciona al hombre? ¿Cuál es su bien moral? Porque el ser humano es el único ser moral, ¿no? Lo bueno por tanto, es lo que se ofrece al querer, al desear, al apetecer. El concepto de bien se connota así esencialmente el amor o deseo, ¿de acuerdo? Lo bello es la perfección que tiene ese ser, la plenitud de ese ser. Una cosa buena es digna, es valiosa metafísicamente por existir, pero es digna de ser amada también. ¿Ah? Entonces vamos a ver que el bien es aquello que todas las cosas desean. De alguna manera, sí, por ejemplo, la verdad es buena para la inteligencia. ¿Qué necesita la inteligencia? La verdad, ¿no? ¿Qué necesita el animal? Un animal, por ejemplo, alimento. Nosotros también somos, en nuestra parte animal también necesitamos alimento, pero no cualquier alimento, por ejemplo. ¿Están de acuerdo? ¿Qué me conviene más a mí, un brócoli o un pastel de chocolate? Habría que ver que tienen grados de bien. Sin embargo, hay un bien deleitable. Vamos a ver qué es lo que se goza. Entonces, gozar de la estima de los conciudadanos es bueno para el hombre, por supuesto. Es algo bueno, ¿de acuerdo? El bien se desea, por lo menos en su aspecto de bien, ¿de acuerdo? Un ladrón roba, a pesar de que es una mala acción, roba por la parte buena que tiene el robar. Vamos a ver que él está dejando de ver bienes superiores al bien material, está dejando de ver un bien moral, por ejemplo, en la convivencia, en la honestidad, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, el bien solo lo puede captar el ser humano. Esto es importante, solo el hombre conoce el bien. El hombre no puede querer o amar algo si no es en esa línea del bien.
Podemos querer algo malo, pero bajo la apariencia de algo bueno, ¿no? ¿Por qué yo deseo, por ejemplo, un pastel de chocolate y no el brócoli? Por lo que yo veo de bueno en el pastel, porque yo sé que el azúcar finalmente es apetecible. ¿Están de acuerdo? Entonces, toda cosa es ontológicamente buena, pero no necesariamente moralmente buena. ¿Están de acuerdo? Ontológicamente, que si por existir es buena, pero moralmente yo le tengo que reconocer si me perfecciona o no. Entonces, las cosas solo pueden ser moralmente buenas para el ser humano. ¿Están de acuerdo? Los animales, ese grado de bien no lo reconocen. Solo el hombre es atraído por un bien moral. El bien moral va en la línea de la realización del ser humano, lo que me perfecciona, ¿de acuerdo? El bien es la plenitud del ser en el uso de la libertad. Es como, ¿qué es bueno para la rosa? Que tenga agua para que florezca. ¿Qué es bueno para el ser humano? El uso de su libertad, porque eso es lo que nos caracteriza como seres humanos. ¿Están de acuerdo? Entonces va, ¿qué es el valor? Ahora sí va, ya vimos bien qué es el valor, qué es lo que me hace valioso, qué es lo que hace valiosas a las cosas. ¿Están de acuerdo? Entonces, para el ser humano, ¿qué es lo que nos hace valioso en nuestro actuar libre? Es la cualidad intrínseca y buena de un acto humano. ¿Están de acuerdo? Pero para que sea bueno un acto humano tiene que ser libre. El bien podría ser considerado como sinónimo de bien en cuanto a valor, como fin. ¿De acuerdo? Entonces, va. ¿Qué es lo que constituye a que un hombre sea bueno? ¿No? No es los bienes que tiene, no son los bienes corporales, no son los bienes incluso intelectuales. Esto lo dice muy claro en la lectura que vieron. Un hombre, por muy inteligente que sea, por muy sabio, puede no ser un buen hombre. ¿Qué es lo que hace un hombre valioso? Un hombre bueno. ¿Están de acuerdo? Entonces, un hombre bueno es el que se caracteriza por su actuar y su actuar en libertad. No sirve de nada que yo se me caiga un billete de 500 pesos y lo recoja un indigente. ¿No? Yo no realicé un acto bueno, yo no soy una persona generosa solo porque se me cayó el billete y alguien lo recogió. Yo tengo que implicar la voluntad de hacer el acto para yo poderlo calificar moralmente, ¿de acuerdo? Es la acción en cuanto emana de la libertad, el resultado de una determinación, de una iniciativa absoluta humana, ¿de acuerdo? De ser la causa de la acción. Yo no soy bueno en el retache, yo soy bueno porque yo lo hice voluntariamente. De hecho, hasta en los juicios, lo que analiza el juez es qué tan libre fue la persona para actuar, si realmente conocía lo que estaba haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, en la moralidad del actuar, yo mismo hago buenos o malos los actos, formo o no mis acciones de acuerdo con una regla o ley. Vamos a ver que como el ser humano actuamos, necesitamos una normatividad para actuar. Y esa normatividad yo la voy asumiendo, pero la voy asumiendo poco a poco. En un inicio, un niño tiene que obedecer las reglas de su casa porque las reglas están impuestas a pesar de que no las entienda. Poco a poco va entendiendo por qué esas reglas son adecuadas o no. Y se llega a la madurez al saber que esa regla es buena para todos, ¿de acuerdo? Actúa en virtud de mi voluntad, no en virtud de mi naturaleza, como los animales. Los animales actúan en virtud de sus instintos. El ser humano actúa en libertad y actúa en libertad que yo se lo puedo reconocer, ¿no? Soy una persona moralmente valiosa según o no ejerzo mi libertad. Vamos a ver que hay grados de moralidad. ¿Están de acuerdo? Entonces, recibir una especificación típicamente moral se refiere al uso de la libertad, como realiza o no los valores, ¿no? Esto, los bienes, ¿de acuerdo? Entonces, buena o mala acción son nociones que se refieren al uso de la libertad como la realización del ser humano. Entonces, los valores morales, específicamente buenos o malos, son objetos de un conocimiento práctico. ¿Para qué me sirve saber las normas? Porque en práctica las tengo yo que ejercer. Entonces, el bien moral es lo que se llama un bien honesto en cuanto a que es bien en sí mismo, sin embargo, bienes útiles. Es útil, por ejemplo, el dinero es un bien útil. ¿Para qué me sirve el dinero? Para perfeccionarme como persona. Lo malo es que ese bien material puede no perfeccionarme, porque a lo mejor lo robé, por ejemplo. ¿De acuerdo? Es un bien útil, es algo que hago para un bien mayor. Por ejemplo, yo hago ejercicio para tener una buena salud, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a hablar del bien deleitable. Yo hago ejercicio para tener una buena salud, el hacer ejercicio es un bien útil, pero no es un bien deleitable, porque a lo mejor qué flojera hacer ejercicio, vamos a decir, ¿no? Bueno, eventualmente lo disfruta uno, se generan endorfinas, etcétera, pero en un inicio no es un bien deleitable. Sin embargo, es un bien útil y finalmente el ser una persona sana es un bien moral, es bien en sí mismo. ¿Están de acuerdo? Entonces, bueno, eso nada más un poco para que supieran las diferencias. Entonces,
¿Qué es lo que sucede? Nosotros como seres humanos, sobre todo por el tema de la ética, ¿qué busca el hombre? ¿Cuál es qué hace la inteligencia humana? En esta búsqueda, el ser humano buscamos, ¿qué buscamos? La felicidad, ¿están de acuerdo? Pero, ¿cómo es la inteligencia? Va descubriendo estos bienes, ¿de acuerdo? La inteligencia, la función de la inteligencia es conocer. ¿Para qué conoce la inteligencia? Para guiar a la voluntad hacia eso que me resulta apetecible. La inteligencia me lo descubre como apetecible. La voluntad tiende a él. Por ejemplo, el brócoli y el pastel de chocolate. La inteligencia me descubre el brócoli y el pastel de chocolate, pero esta inteligencia humana descubre mayores bienes en el brócoli, a pesar de que no son tan apetecibles como el pastel de chocolate, y eventualmente me van a ayudar a discernir. A un niño esto le costaría trabajo. El niño se va directamente al pastel de chocolate, a pesar de que le haga más bien el brócoli, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la función de la inteligencia? Descubrir esos bienes para que la voluntad los quiera, ¿de acuerdo? ¿Soy una persona libre? Sí, en tanto que conozco. Entonces, ¿qué implica la libertad? El conocimiento y una voluntad que pueda optar. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a definir qué estoy llamado a la felicidad, a la plenitud. ¿Cuál es el camino? Mi vida tiene un sentido. ¿Qué significa esto y cuál es este sentido? ¿De acuerdo? Entonces, vamos al tema de virtudes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que busca el ser humano? Ser feliz. ¿Qué significa ser feliz? Fíjense la palabra eudaimonia, ¿no? La inclinación natural al bien definitivo que aparece como el deseo de ser feliz. Esto es el ser humano. Esta inclinación natural a ser feliz, ¿de acuerdo? Vamos a definir felicidad. Es la obtención estable y perpetua de un bien totalmente perfecto. Todos queremos esto. Vamos a ver cómo lo vamos encontrando, porque el problema es cuando nos quedamos a la mitad del camino, ¿de acuerdo? Ahora, si la función de la inteligencia es conocer, tiene que conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad? La bronca es cuál es la verdad. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué es un valor? Ahora vamos al tema de valores. Entonces, ¿qué es lo que le da valor a una cosa? Los bienes, los grados de bien que pertenecen, ¿no? ¿De qué depende el valor de las cosas? Y vamos a pensar el valor de la persona, ¿no? ¿Quién le otorga el bien y quién se lo reconoce? Entonces ya vamos al tema de que hay grados de valor, ¿no? Son las cualidades positivas o negativas que asignamos a los objetos, a las ideas, a las acciones o a las personas. ¿Están de acuerdo? Entonces, hay un bien objetivo y un bien subjetivo. El bien objetivo es el que tiene la cosa o el ente en sí mismo, y el bien subjetivo es el bien que yo otorgo de manera intelectiva. Entonces, hay bienes objetivos, tengo que reconocer el bien objetivo del ente, de la cosa, de la persona, a pesar de que yo lo voy a entender con mi inteligencia. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿cómo actúo? Porque soy un ser histórico. Yo me voy formando a lo largo del tiempo. ¿De qué depende mi actuar? ¿No? Entiendo lo que es un valor, una persona valiosa. ¿Qué me hace ser o no una persona valiosa? ¿De qué depende esta escala de valores? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace una persona valiosa? Entonces, vamos a ver que lo valioso de qué depende. Depende de que me perfeccione. Un valor solo lo aprecia el ser humano. Yo solo puedo entender cuando una persona es valiosa porque soy ser humano, ¿no? Su gradualidad depende de qué tanto perfeccione. Hay grados de perfección. Por ejemplo, el tener salud, pues es algo muy bueno, pero no es tan bueno como ser honesto, por ejemplo. Entonces, hay grados, ¿de acuerdo? Depende de qué tanto me perfeccione, ¿no? Depende de su permanencia. El efímero es menos valioso. Por ejemplo, lo efímero en cuanto a un valor material. ¿El dinero es bueno? Claro que es bueno. ¿Me puede perfeccionar? Sí, me puede perfeccionar o no, pero es bueno. Pero sin embargo es efímero. El dinero se puede terminar y sin embargo eso no deja de hacer que la persona sea valiosa, ¿no? Lo valioso depende del grado del bien que represente. Esto es importante, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que hay diferentes escalas de bienes o de valores, ¿no? Por ejemplo, un valor material. ¿Es bueno un valor material? Por supuesto, pero es efímero, ¿no? Pero sin embargo, ¿de qué me sirve tener valores materiales si no tengo salud? Obviamente el valor físico es superior a un valor material, pero sin embargo hay valores estéticos o valores sociales, por ejemplo, ¿no? Que son superiores. El valor estético solo lo aprecia una persona que es capaz de apreciar la belleza, por ejemplo, pero para apreciar la belleza yo tengo que tener satisfechos mis necesidades materiales, por ejemplo. Sin embargo, un valor intelectual no es efímero. Una vez que conozco, ya no lo olvido. Evidente es superior a un valor material. Y así nos vamos. Un valor moral, por ejemplo, es un valor que además no es tangible.
y sin embargo es un bien que perfecciona a la persona y yo le reconozco el valor a una persona cuando tiene en sí misma muchos valores intelectivos, por ejemplo, muchos valores morales. Una persona honesta, una persona puntual, una persona veraz, es una persona más valiosa moralmente que una persona que tenga mucho dinero, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí nos vamos a las virtudes. ¿Qué es la virtud? Es un acto operativo que perfecciona. ¿Qué es un vicio? Un acto operativo, que lo hago continuamente, pero cuando no me perfecciona. Pensemos fumar, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿De qué depende la clasificación entre vicio y virtud? Virtud es un acto que me sale de pronto, pero que además me está perfeccionando. Entonces vamos a ver que las virtudes son virtudes morales incluso, ¿no? ¿Cómo se logran y cómo se eliminan? Con la costumbre. ¿De qué quiere decir que se representan en racimos? Que yo para ser puntual necesito previamente haber sido ordenada, haber sido previsora, haber sido, tengo que tener varias virtudes asociadas a la puntualidad para poder ser puntual. Y lo peor es que lo mismo los vicios, ¿no? Un vicio lleva a otro vicio, ese es el problema, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de virtudes entonces, ¿no? ¿Qué son las virtudes? Son actos internos buenos que sin titubear los hago. Yo soy puntual y ya me sale de pronto ser puntual. No lo soy, pero pensando, ¿no? Entonces, vamos a ver las virtudes cardinales. La templanza, que es la relación armoniosa entre nuestros pensamientos y nuestras acciones. Si yo estoy acostumbrada a actuar como pienso, no me va a costar trabajo hacer el bien. ¿Están de acuerdo? Prudencia, capacidad para distinguir el bien del mal. Fortaleza, entusiasmo y firmeza ante las adversidades, ¿no? Aunque me salgan malas cosas, yo tengo la fortaleza de seguir adelante porque sé que es bueno, ¿no? Y justicia, finalmente saber discernir qué le toca a cada quien, ¿no? Estas son virtudes que me acostumbro a hacerlas, que me hacen una mejor persona y que por otro lado son términos medios. Estoy haciendo un poco el tema de Aristóteles. Aristóteles dice que la virtud es el término medio, ¿no? Es lo que me hace una persona íntegra. Esto es lo que quiero que aprendan, que medio que lo analicen, vuelvan a ver el video cuantas veces les sea necesario. Esténse pendientes bueno, vamos a verlo en presencial, un poco para discutir el tema de virtudes, de bien, y para sacarlo adelante. ¿Están de acuerdo? Entonces, véanlo cuantas veces lo necesiten. Nos vemos entonces en presencial. Les mando un saludo.